Bueno, como ya sabéis, hoy voy a hablar del diablo. Eh, a raíz de que las neurosis tienen la característica de amoldarse a los tiempos en los que se desarrolla y aprovechar los recursos que cada época le ofrece. Siglos atrás, la firme creencia en el demonio y en su inmenso poder daba como resultado una serie de casos de neurosis con alucinaciones y la convicción de haber hecho pactos con el maligno, en los que a cambio de sus favores había que entregarle el alma eternamente. Bueno, en la actualidad ya sabéis que la neurosis no se presenta así, ¿no? Se presenta más bien, bueno, pues entre otras muchas formas, mediante conversiones, somatizaciones e hipocondrías, o sea, más bien a través del cuerpo. En esta exposición voy a hacer primero una introducción sobre el diablo y luego explicaré el caso de Cristo Hyman, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis, que lo presentó Freud, lo describió Freud, y también trataré de él, no es un caso, ¿no?, del personaje de Fausto, ¿no? Sabéis que de Fausto hay dos obras literarias principales, que son la de Marlowe y la de Goethe. Bueno, empezaré hablando del diablo. La figura del diablo en nuestra cultura es muy antigua. Ya en la Biblia, en el texto de Isaías, surge la referencia al ángel Luzbel, el más bello, que ensoberbecido por su belleza quiso semejarse a Dios, y éste lo castigó, desterrándolo del cielo y enviándolo al inframundo, pero conservando un poder inmenso. ¿Mm? Es entonces cuando cambia su nombre por el de Lucifer, y también conocido como Satán, y se instituye como gobernante del infierno y de las almas de los pecadores. Su función es tentar continuamente a los seres humanos para que pequen y así hacerse con sus almas y vencer a Dios, que desea hombres buenos que vayan al cielo. De esta forma, la rivalidad entre ambas figuras permanece siempre. Anteriormente ya había aparecido en la Biblia. Esto es importante. En la Biblia aparece en el pasaje del paraíso, cuando el diablo en forma de serpiente tienta a Eva, empujándola a comer del fruto del árbol del bien y del mal, fruto que Dios les había prohibido a ella y a Adán, porque con él conocerían un saber que Dios les había denegado, porque con él desaparecería su inocencia, aparecerían las carencias y se generaría el deseo. En esta situación se ve cómo ambas figuras se entrelazan. Dios prohíbe y el diablo empuja a transgredir la prohibición de Dios, por lo que entre Dios y el diablo generan el deseo. En la Edad Media, la figura del demonio cobra mucha más presencia e importancia. Hasta entonces había estado, dijéramos, como ahí un poco enmascarado, ¿no? Pero en la Edad Media es cuando cobra realmente importancia, instigada por la Iglesia, para atemorizar a los feligreses y someter sus voluntades, pero a la vez estimula la fantasía sobre su inmenso poder y los beneficios que se pueden obtener haciendo pactos con él. Freud se interesó enormemente en el diablo, que ocupó un lugar importante en su pensamiento y en sus fantasmas, como elemento central del ámbito humano irracional y tenebroso que tanto le fascinaba. Luisa de Urtubey es una autora que en un libro ha hecho una reconstrucción del pensamiento de Freud en relación con la figura del diablo, que la estructura entona dos temas interpretativos coexistentes y de igual importancia. El primero es que el diablo sería una representación del inconsciente, de las pulsiones libidinales reprimidas y de la pulsión de muerte. El segundo sería una representación del padre malo por seductor. Freud, a ese diablo padre, se organizan tipos de compromiso que se expresan en tres grados de relación: seducción, posesión y pacto. Freud hace un estudio de la influencia de la figura del diablo en el trabajo sobre el caso de la posesión demoníaca del pintor Cristo Hyman, que vivió en el siglo XVII. Freud lo describe en 1923 con ese nombre, ¿no? O sea, una neurosis demoníaca del siglo XVII. Freud tuvo noticia de un manuscrito proveniente del santuario de María Schell, en el que se informaba de una redención milagrosa de un pacto con el diablo, por la gracia de la Virgen María. Le interesó por la semejanza de su contenido con la saga de Fausto, lo cual le movió a emprender una elaboración y presentación detallada del material. Bueno, ahora paso a explicaros, resumidamente, el caso del
del pintor Heitmann, que muchos de vosotros ya habréis leído. Heitmann, tras la muerte de su padre, había caído en un estado de tristeza en el que no podía trabajar y por tanto peligraba su posibilidad de ganarse al sustento. Podemos decir que sufría una depresión melancólica, con inhibición de la capacidad de trabajar y preocupación por su futuro. Durante esta etapa realiza dos pactos con el diablo, el primero escrito con tinta y el segundo escrito con sangre. Tras manifestar síntomas de posesión como convulsiones y ser atormentado por visiones y apariciones, o sea, alucinaciones, es redimido de estos pactos por obra y gracia de la Virgen María. Hay que señalar que estos pactos solían tener como objetivo obtener del diablo beneficios como riqueza, sabiduría, poder, mujeres, o sea, sexo, etc. Por lo cual el que quedaba obligado a todo eso era el diablo, a cambio de obtener el alma del peticionario. Pero sorprendentemente, el caso de Heitmann, el motivo es otro. El primero de los pactos escrito con tinta, rezaba lo siguiente: yo, Christoph Heitmann, me suscribo con este señor a ser su hijo carnal por 9 años, año de 1669. El segundo, de unos meses más tarde, escrito con sangre, decía: Christoph Heitmann, yo me comprometo con este Satán a ser su hijo carnal y a pertenecerle en el 9º año en cuerpo y alma, año también de 1669. Esto es Freud, 1923. Antes de realizar el pacto, el diablo tienta 9 veces al pintor, apareciendo ante él primero como un respetable ciudadano, entrado en años, portando un bastón y acompañado de un perro negro. En las apariciones siguientes se le presenta de una manera cada vez más aterradora, más mitológica, diría Freud, llegando al punto de ser una figura con pechos femeninos y dotado de un pene serpiente. Todas estas representaciones estaban plasmadas en dibujos realizados por el mismo Heitmann y se encontraban en el convento de María Favor, Cela. perdón, Carmen, por favor, si hay alguien que tiene el micrófono abierto, que lo cierre. Por favor. Vale. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, sí. Vale, gracias. Cuando faltaba poco para que se cumpliera el plazo de 9 años que se especificaba en el primer pacto, el pintor, aterrorizado, pidió ayuda al convento de Mariasel para que el diablo le devolviera tal pacto. Tras varios exorcismos y por intercesión de la Virgen María, el demonio le devolvió el contrato y el pintor quedó exento de compromiso y supuestamente curado. Entonces fue acogido en casa de una hermana, pero al poco tiempo el pintor volvió a enfermar y acudió de nuevo al convento a pedir ayuda. Contó entonces que había un segundo pacto escrito con sangre, por lo cual necesitó de otros exorcismos realizados estos. Heitmann tuvo las vivencias de que Jesucristo y la Virgen le conminaba a renunciar al mundo pecaminoso, y a que hiciera penitencia como eremita durante 6 años. Estas vivencias le ocurrían en un estado de ausencia y transporte del que despertaba tiempo después. Esto de las ausencias, de ausencia y transporte, nos suena de la histeria. Tras muchas dudas, decidió apartarse de esta vía y hacer la penitencia que le habían reclamado Jesucristo y la Virgen. Pero su decisión no sería muy firme, porque siguió sintiendo tentaciones sexuales y eso provocó castigos divinos por sus pensamientos viciosos. Ahora la exigencia divina era ingresar en la orden de los anacoretas y finalmente obedeció, entrando en la orden de los hermanos de la Merced, donde vivió en paz hasta el final de sus días. Ahora os voy a hablar de la neurosis de Heitmann. El origen de la neurosis, en que tras la muerte del padre entró en un estado de depresión, inhibición para el trabajo y duelo por el padre, factores que le llevaron a sufrimientos psíquicos y aprietos materiales. La primera serie de visiones diablescas corresponden con la fantasía del deseo del pobre, ávido de goces y de abundancia, o sea, justo lo que no podía tener nuestro pintor, por su inhibición laboral, ni disfrutar por su melancolía. El pacto alucinatorio con el demonio le proporcionaba la existencia de un padre diablo todopoderoso, que lo sacaría de las dificultades que habían aparecido al perder a su padre real.
lo que no tuvo suficientemente en cuenta era el precio que tendría que pagar por ello, o sea, ser propiedad eterna de ese ser demoníaco. Después de las visiones divinas, Cristo le enseña una cueva donde un anciano es atendido por un ángel que lo alimenta, y entonces ve que estas visiones piadosas sí que le ofrecen lo que necesitaba, una forma de existencia que lo eximirá de toda preocupación por el sustento diario, acompañado de la aseveración de que Dios no lo abandonará nunca, o sea, Dios Padre, el Dios bueno. Finalmente, y aun con sus resistencias, ingresa en una orden religiosa para escapar a su desvalida situación, con lo que pone fin a su lucha interna y a su necesidad material. Ya todo se resuelve de un plumazo. En realidad, toda enfermedad demonológica había tenido siempre el mismo sentido, que no era otro que asegurar su vida. La primera vez lo intentó con la ayuda del diablo, y cuando éste fracasó, se acoge a la ayuda divina, a unas expensas de su libertad y de las posibilidades de goce que ofrece la vida. Posiblemente Heidmann siempre fue una persona débil y dependiente, lo que se suele llamar un eterno lactante, que no puede desasirse del pecho materno con la aspiración permanente de ser nutrido por algún otro. Así recorrió el camino que arranca del Padre, pasando por el diablo como sustituto del Padre malo, hasta llegar a Dios como sustituto del Padre piadoso, y su neurosis parece encubrir un fragmento de la seria pero vulgar lucha por la vida. Se puede concluir que Heidmann vende su alma al diablo para huir y como solución de su depresión e impotencia para valerse por sí mismo. Finalmente, su historia es exitosa, porque con su ingreso en el convento solucionó tanto la salvación de su alma como el sostén de su vida. Bueno, ahora voy al mito de Fausto. La leyenda de un personaje que vende su alma al diablo a cambio de obtener todo lo que un hombre puede desear es antigua, en el folclore cristiano, aunque puede llevar a otros hombres, o sea, puede llevar otros nombres, perdón. A nosotros nos ha llegado a través de la figura histórica del alquimista y astrólogo Johann Faustus, que vivió en Alemania a principios del siglo XVI y que debió ser inspiración de distintas obras literarias posteriores, de las que más famosas nos han llegado son La trágica historia del doctor Fausto, del inglés Christopher Marlowe, publicado en 1604, y la segunda, que es El Fausto, del alemán Goethe, publicado en 1832. El Fausto literario es un personaje muy distinto del pintor Heidmann, pero comparte con él el hecho del pacto con el diablo, o sea, la neurosis demoníaca, con la firme creencia en el demonio y la experiencia alucinatoria en las que se ejecutan los pactos y sus consecuencias. Voy a exponer ligeramente, o sea, de una manera somera, la obra literaria. Es una cosa muy curiosa cómo comienza, con la apuesta entre Dios y el diablo de cuál de los dos se hará finalmente con el alma de Fausto. Fausto era un doctor en teología que también conocía la lógica y la medicina, pero seguía teniendo un gran afán por el conocimiento, por lo que se decidió a investigar la magia y la nigromancia, que lo convertirían, según él, en un dios todopoderoso. Para ello hace llamar a dos amigos que se dedican a la nigromancia, y mientras estos llegan, le visitan los ángeles del bien y del mal. El ángel del bien lo empuja a abandonar sus ideas sobre la magia y a que busque la sabiduría en la Biblia. En cambio, el ángel del mal lo empuja a todo lo contrario, hablándole de los grandes poderes que la magia le proporcionarán. Cuando se han ido, los dos ángeles, parece claro que hará caso al segundo y comienza a imaginar cómo se va a enriquecer, mandando a los espíritus a buscar joyas y especias a todas partes del mundo. También hará que le revelen los conocimientos prohibidos y así se hará rey de toda Alemania. O sea, sí, sus fantasías de grandeza eran muy altas. A partir de aquí, Fausto renuncia al cielo y a Dios y jura lealtad al diablo. Entonces se le aparece el demonio Mefistófeles, con el que discute sobre el infierno, y éste le explica que el infierno está en todas partes, ya que no es un lugar sino un estado. La privación de la presencia de Dios, o sea, la privación de la presencia del bien. Fausto clama que venderá su alma al diablo a cambio de que Mefistófeles esté 24 años a su servicio. Cuando Lucifer acepta su oferta,
Fausto pregunta a Mefistófeles por qué lo ha hecho, y éste responde que Lucifer busca almas para poblar su reino y hacer a los humanos sufrir igual que él sufre. A pesar de la respuesta, que era fuerte, Fausto acepta el contrato, que firma con su sangre. Sin embargo, cuando el pintor trata de plasmar su firma en el papel, la sangre se coagula, haciéndolo imposible. Mefistófeles va a buscar fuego con el que diluir la sangre, y mientras está fuera, Fausto empieza a dudar. Pero cuando Mefistófeles regresa, Fausto firma el contrato y descubre en su brazo la inscripción Homo fuye, hombre huye. Mientras Fausto se pregunta a dónde puede huir, Mefistófeles le presenta a un grupo de demonios que le cubren de todo tipo de corona y ricas vestimentas. Fausto hace preguntas a Mefistófeles que éste no puede responder y contesta con evasivas. Mientras tanto, Fausto duda del pacto que ha hecho y los demonios le van ofreciendo más cosas para asegurar su decisión. Por ejemplo, un libro de magia con el que puede aprender a cambiar de forma y así entrar en lugares y hacer cosas que sin ese poder no podría hacer. Fausto vive diversas experiencias con los poderes mágicos que le otorga el demonio y se divierte por el mundo, hasta que recuerda que sus 24 años de contrato con Lucifer están a punto de llegar a su fin y que pronto se llevará su alma, tras lo cual se queda dormido. Su amigo Wagner, que era un buen amigo, anuncia que Fausto va a morir. Un hombre entra tratando de persuadir a Fausto de que se arrepienta, pero éste cree que ya es tarde y Dios no lo querrá. Entonces Mefistófeles hace que vuelva a jurar su alianza con el infierno firmando un nuevo contrato. Cuando la vida de Fausto está llegando a su fin, hay dos versiones, la de Marlowe y la de Goethe, que no coinciden. En la versión de Marlowe comienza a rogar a Dios para que el castigo se reduzca a 1000 o 100.000 años, cualquier cosa mejor que la eternidad, para que su alma pueda ser salvada. Desea incluso haber sido un animal, para dejar de existir simplemente. Pero cuando el reloj marca las 12, aparecen los demonios para llevarse a Fausto entre los gritos y maldiciones de éste. O sea, sí, la culpa hace que se condene. En la versión de Goethe, en cambio, Fausto arrepentido va al cielo. Renunció a la apuesta con Mefistófeles de que nunca buscaría permanecer en un momento trascendental y prolongarlo para siempre. Dios había ganado su apuesta con el diablo y por lo tanto el alma de Fausto, ya que el momento trascendental se derivaba de sus búsquedas justas. Los ángeles, que llegan como mensajeros de la misericordia divina, declaran al final del quinto acto: quien se esfuerza y vive para esforzarse, todavía puede ganar la redención. ¿Qué representa Fausto? La figura del doctor Fausto puede interpretarse como una encarnación típica del hombre moderno, emprendedor y ávido de saber, que en su despiadada búsqueda de la felicidad atrae la catástrofe hacia sí mismo y hacia su entorno, o sea, la enfermedad. Porque este deseo puede ser tanto una fuerza motriz para el progreso humano como una fuente potencial de destrucción. En su caso, las alianzas y pactos realizados le harán perder su humanidad y arrastrar a otros seres a la destrucción, como por ejemplo a Margarita, la mujer que amó. Bueno, en realidad la mujer que sedujo. Fausto representa el deseo de realizar la ambición humana de trascender los límites del conocimiento y la experiencia sin barrera, poniendo en acto su omnipotencia. Lo terrible del ser humano es que en este supuesto omnipotencia es fortalecido durante un tiempo de vida intrauterina y luego mediante la libre disposición del cuerpo de la madre y la emergencia de la figura protectora del padre. Es lo de menos que este supuesto de omnipotencia sea compensatorio de la verdadera condición de impotencia que caracteriza al ser humano. Fausto es para Freud una fuerte representativa del desplazamiento de un ideal de omnipotencia hacia la acción intramundana, esa mefistofélica versión de la inmortalidad que formaban la pulsión de poder y las expectativas ilimitadas de placer cesa ante la diferencia y la libertad, ante el reconocimiento de lo inalcanzable y la finitud. El gran descubrimiento freudiano en Fausto pasa por la aceptación de la propia muerte.
Los temas principales que trata la obra de Fausto es la ambición y el conocimiento, la omnipotencia y las limitaciones humanas, las consecuencias del pacto, la redención y la moralidad. Conclusión. El mito de Fausto es una reflexión profunda sobre la ambición humana, la búsqueda del conocimiento y las implicaciones de desear poder absoluto. La omnipotencia, aunque atractiva, puede llevar a la pérdida de la esencia humana y a la condena. Ahora voy a señalar un poco las coincidencias y diferencias entre Heitmann y Fausto, aunque supongo que ya las habéis ido viendo. Las coincidencias. La principal es la neurosis. La neurosis generada en cada causa por causas diferentes. En Heitmann por la depresión y en Fausto por el deseo desbarrado de saber y poder. El estado de omnipotencia infantil al creer que pueden manejar a las fuerzas sobrenaturales. La creencia de ambos en el demonio y su inmenso poder, lo que los empuja a realizar un pacto con él para conseguir sus objetivos. Un pacto alucinatorio, claro está. Las dudas durante el proceso de si están haciendo bien o mal con el pacto, ambivalencia entre el padre bondadoso y el malo, y el arrepentimiento final para librarse de las garras del diablo y la condena eterna. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son la principal, la causa del pacto. En Heitmann es la depresión melancólica, que quiere superar a toda costa, y en Fausto la ambición de dominar los saberes y tener el poder. La segunda es, mientras está vigente el pacto, Fausto disfruta de los poderes que le otorga el pacto que ha hecho. En cambio, el pintor no acaba de arrancar en su profesión y en su trabajo. Parece que el pacto no hace el efecto deseado. Heitmann acude al convento para pedir la ayuda de la Iglesia, la respeta, mientras que Fausto se burla de ella y de los poderes eclesiásticos. Y Heitmann busca la redención y pagar su culpa en vida. Fausto, en cambio, solo busca ese perdón cuando está a punto de morir. Bueno, estos son los casos que quería presentaros. Ahora voy a hacer un análisis del Padre Diablo, para que entendamos un poco más toda esta significación. Este análisis lo empezaremos con las reflexiones que hace Freud sobre Heitmann. Freud, tras leer los pactos, establece que, de hecho, la obligación del diablo para obtener el alma del pintor consiste en hacerle de sustituto paterno durante 9 años. Pareciera que recuperando a su padre, o por lo menos a la figura de su padre, Heitmann podrá recuperar la inspiración o la creatividad para retomar su producción. Aquí es en donde surgen dudas como ¿por qué recurre al padre diablo? ¿Qué le ofrece en el sentido simbólico al pintor para retomar su obra? Y el mismo Freud lanza al aire la pregunta: ¿por qué recurrir a la figura del diablo, siendo este representante de lo despreciable, para sustituto de un ser que suponemos ha sido amado? En psicoanálisis, la concepción de Dios y el diablo nos remite a una escisión de la figura paterna. Son como las dos caras de una misma moneda, que representa a la imago paterna. Ambos son representaciones receptoras de proyecciones a nivel individual y también cultural. Estas transformaciones sugieren cómo la visión del diablo a nivel cultural es la contrapartida de Dios. Es decir, mientras que éste representa al Padre ensalzado, el diablo se asocia simbólicamente a lo más básico del ser humano, a lo pulsional, aquello que debe ser domado o denegado por imposición. Esta ambivalencia con la que los humanos se relacionan con la divinidad es la misma ambivalencia con la que el niño se acerca al padre, no solo con una actitud de sumisión tierna, sino también de rivalidad y hostilidad. La figura del diablo, representada con pechos maternos, también nos habla de la propia parte femenina del pintor, proyectada en el padre. La razón de la proyección de su propia parte femenina es castrar al padre, y de esta forma no tiene que renunciar a su falo para acceder a él. Esto también orienta la reflexión sobre el conflicto no resuelto entre actitud masculina y femenina, angustia de castración y placer por la castración, que encontramos en la neurosis obsesiva. Los pechos también representan el deseo de tener un padre nutricio. Finalmente, el hecho de volverse hacia la Virgen María
para pedirle su salvación, también es una manera de evitar la retaliación paterna. Como hemos observado, las proyecciones que conforman la figura del diablo se relacionan de manera íntima con el padre y su presencia en la vida infantil. Apunta a estar relacionada directamente con varios rasgos presentes en la neurosis obsesiva e incluso con otras patologías como la histeria. Freud ya en 1897 escribió a Fries en una carta fechada el 17 de enero sobre su interés por el tema del diablo y su relación con la vida anímica en referencia a síntomas histéricos. Le dice: ¿recuerdas que siempre dije que la teoría de la Edad Media y de los tribunales eclesiásticos sobre la posesión era idéntica a nuestra teoría del cuerpo extraño? ¿Y la escisión de la conciencia? ¿Pero por qué el diablo, tras posesionarse de las pobres poseídas, por regla general ha cometido con ellas acciones lascivas y de las más asquerosas? ¿Por qué las confesiones en el potro son tan semejantes, en el potro del tormento, son tan semejantes a las comunicaciones de las pacientes en el tratamiento psíquico? La respuesta después se orientará hacia la teoría del trauma, el cuerpo extraño, causado por la fantasía de la seducción paterna que suelen tener las histéricas. Esta seducción paterna cobra importancia vital durante el Edipo, con la instauración de la prohibición y, por lo tanto, de los conceptos de crimen, transgresión y castigo. El deseo viene a posteriori, porque el deseo se funda por vía de la prohibición. Cuando nos prohíben algo es cuando más lo deseamos. En cuanto a Fausto, Mefistófeles también se aparece a Fausto cuando éste lamenta la falta de placer en su vida. Vale decir, cuando se encuentra ascético y a pesar de tenerlo todo, se ve incapaz de gozar. Verdad, dice Fausto, es que soy más entendido que todos. No me atormentan escrúpulos ni dudas. No temo al infierno ni al diablo, pero a trueque de eso me ha sido arrebatada toda clase de goces. Pero ¿cómo tienta el diablo a los humanos? Pues precisamente empujándolos a conseguir los deseos más prohibidos. Y esta es su vinculación con el padre seductor y con el complejo de Edipo, que es el momento cuando el niño quiere investigar sobre la sexualidad y quiere saber también cuál es la actividad de los padres en el dormitorio, o sea, puerta cerrada, cosa que los padres prohíben. En un principio, Dios y el demonio fueron lo mismo, una figura que se desdobló en dos con propiedades contrapuestas, igual que la figura del Padre. Por un lado, el bueno y justo, representación de Dios, y por otra, tiene una actitud hostil, se lo odia, teme y promueve rivalidad y desafío, la representación del diablo. Así pues, el Padre es el prototipo tanto de Dios como del diablo. El origen único de las dos figuras también se ve en que el mismo Dios bueno es el que promueve que sus hijos estén a merced del diablo. Esto aparece en la historia de Fausto, cuando al comienzo hay la apuesta, ¿no?, que hace con Mefistófeles, bueno, con el diablo, no con Mefistófeles. Mefistófeles era un demonio menor. En esta apuesta, ¿no?, los dos se juegan a ver quién se lleva el alma de Fausto. Hay una especie de juego entre las dos contrapartes. Ernest Young decía que la creencia en el demonio muestra la necesidad de tener una representación de la vida instintiva, particularmente representada por dos deseos reprimidos que derivan del complejo de Edipo: el deseo de imitar ciertos atributos del padre y el deseo de desafiar al padre. Jones agrega que el demonio representa no solo aspectos demoníacos paternos, sino también del hijo, con 4 situaciones desplazadas y personificadas por Dios y por el diablo. Una es el padre admirado, la otra es el padre odiado. La tercera es el hijo que imita a su padre y la tercera el hijo que desafía a su padre. Es llamativo que quien representa el castigo, el límite y la instauración de la ley sea el mismo que despierta las pasiones más básicas del hombre. Los pactos con el diablo vienen casi siempre impulsados por motivaciones sexuales. De la misma forma, la histeria transita el Edipo con una fantasía de seducción por parte del padre. En el pacto con el diablo ese elemento está presente y muchas veces es definitorio.
Las figuras de Dios y el diablo representan así la ambivalencia del neurótico y su lucha entre el deseo y el deber. En el caso del neurótico obsesivo, el diablo resulta aterrador porque le representa lo que más teme: el deseo impredecible, incontrolable, que lo remite a la falta de control de sí mismo, a la vez que le obliga a replantearse su postura activa, masculina en el mundo. El diablo es tótem, representa el crimen y la prohibición. Es terrorífico, porque es el padre odiado y dañado a la vez. Temeroso, con deseo de venganza. Bueno, yo me quedo aquí y ahora os doy espacio para que podáis comentar, preguntar y, bueno, decir lo que os ha parecido. Gracias por escucharme. Gracias, Carmen. Bueno, escuchamos los comentarios y las preguntas que ustedes tengan. Abrimos el debate. No puedo levantar la mano por... Alfonso primero, después Graciela. Yo lo primero felicitarte, Carmen, por haber traído este material interesantísimo. Yo también, vamos, recuerdo la primera vez que leí el caso en Freud como neurosis demoníaca, pero quería un poco compartir con vosotros la cuestión de la melancolía en Heyman, en el pintor, porque pareciera también a partir del trabajo Freud ya duelo y melancolía y luego ahora pues que muchas veces hablamos de los trastornos bipolares o las psicosis también maníaco-depresivas, ¿en qué medida nos estamos moviendo en un territorio de la neurosis o apuntar a una... Claro que siempre también queda ahí la cuestión de lo bipolar, en una posible psicosis, y esta cuestión del diablo, un modelo de suplencia de, digamos, de la función paterna que estuviera, en fin, ahí de alguna manera un tanto no muy definida. En fin, me surgían estas cuestiones, estas dudas, hasta la muerte del padre pareciera ahí nos estamos moviendo en una neurosis, pero a partir de la muerte y esa melancolía y esa defensa, en fin, se me venía esto a la cabeza, ¿no? Un poco para comentar con vosotros. Y muchas gracias y enhorabuena, Carmen, porque es que esto hace pensar ahora en este momento de la clínica muchas cuestiones. Gracias, Alfonso, por tu intervención. Realmente es un tema también muy importante. Claro, Freud lo definió como una neurosis, como una neurosis melancólica, decía él. Nosotros podemos hacer otras lecturas, naturalmente, nosotros y los que vinieron detrás de Freud, ¿no? Él, ya te digo, decía que era una neurosis. Ahora bien, nosotros lo podemos leer como tú dices, ¿no? Pues como un estado bipolar. Pero muchas veces en nuestra actualidad, el estado bipolar, o sea, se está atribuyendo el estado bipolar a una serie de presentaciones de sintomatologías y de conflictividades que nosotros mismos también lo cuestionamos, ¿no? O sea, no todo estado bipolar es psicótico, ni muchísimo menos, ¿no? Yo he recibido muchas pacientes que vienen como diagnosticadas de bipolares y era una neurosis, vamos, vulgar y corriente, como podríamos decir, ¿no? ¿No? Em, claro, la cuestión de una psicosis, eh, no sé, podría ser. Hoy en día, si alguien nos viene con esta presentación, automáticamente lo calificaríamos de psicótico, naturalmente, ¿no? Pero también podríamos decir que era una locura histérica. ¿M? También lo podríamos decir. Con alucinaciones, bueno, con una especie de actividad delirante, ¿no? Eh, que sucede, dijéramos, en los momentos estos de transporte, ¿no? No domina toda la vida, son estos momentos de transporte, ¿no? En los cuales tiene esa actividad de estos dos personajes, del pacto, y supongo que también de las consecuencias del pacto, sobre todo en Fausto, ¿no? Que tiene toda una, si leéis la obra de Fausto de Goethe, que es muy rica, es riquísima, ¿no? Porque Fausto hace de todo en esos supuestos 24 años, ¿no? Goza a más y mejor de, bueno, de los poderes que le otorga el pacto con el diablo. Claro, todo eso es alucinatorio, naturalmente, ¿no? ¿Podemos Eh, parar, Carmen? sí, ¿Podemos dar lugar a otras preguntas? ¿Sí? por supuesto.
Graciela, por favor. Bueno, igualmente gracias Carmen por el tema interesante. Em, Quería hacer un añadido y un comentario de una experiencia personal. Añadido es que hay un texto también muy importante contemporáneo que se llama Doctor Faustos de Thomas Mann, donde él se supone que narra la experiencia del músico Schoenberg, su neurosis o psicosis. Bueno, mi experiencia personal tiene más que ver con lo último que hablaste de las neurosis femeninas, las supliciadas por la Inquisición. Tuve una paciente que me la derivaron o me trajeron la madre y la tía como psicótica. Se la habían diagnosticado trastorno grave de la personalidad, como dicen ahora. Y la muchacha tenía alucinaciones del diablo. Bueno, como siempre pongo entre comillas o entre paréntesis estos trastornos, la tomé en análisis, la escuché, y el resultado, después de escuchar toda su, bueno, su historia, que vivía, lo importante es que vivía en un piso, la madre arriba y ella abajo. La madre estaba separada. El resultado de sus alucinaciones, incluso de sentirse poseída por el diablo, era que la madre tenía un amante negro, un amante negro que la visitaba a escondidas, pero ella se había dado cuenta, pero hasta que llegó a reconocer eso y al deseo que ella tenía por ese amante de la madre, que también sería un sustituto del padre malo, ¿no? Pero y la chica hizo un buen trabajo de análisis después, ni psicótica ni nada. Era una histérica, realmente, como dijiste, que podía haber sido el pintor también. Uno no sabe porque no lo trató, ¿no? Claro. Mm. Sí, sí, Belén, por favor. efectivamente. Belén, por favor. Bueno, Carmen, quería felicitarte por todo lo que me has movido, porque yo estaba esperando encontrar simplemente conocimientos del tema que no tenía, pero me has movido mucho, te voy a explicar por qué. Porque aunque lo has centrado en el diablo, nos has metido a Dios. Claro. Entonces, El uno claro, representa al otro. exacto. Entonces, has tocado unos temas interesantísimos que me han remitido a un caso de una mujer de 60 y tantos años que es huérfana de madre desde muy pequeña, que ha tenido un padre, por supuesto ya fallecido, un padre del que se ha sentido muy amada, muy protegida y muy querida toda la vida, a pesar de haber sido de familia numerosa. El caso es que ante una ruina económica por un conflicto con un hermano que, digamos, controla la riqueza de la herencia familiar, pero que a ella la va a llevar a la ruina más absoluta, ante esta angustia, esta mujer de repente desaparece por un periodo vacacional de las sesiones, ¿no? Y cuando vuelve de las vacaciones, vuelve absolutamente religiosa, enganchada a Dios. Bueno, yo sabía que esta mujer era católica, pero tampoco era muy practicante, ni por supuesto con este estado de la religiosidad que me presenta, con lo cual me has hecho traer aquí efectivamente a la recuperación del padre ensalzado, como tú decías, ¿no? Es decir, o sea, está agarrada ahí, ¿no? Esto que hablabais entre neurosis, a mí me parecía que a veces, me parece muy bien que se equilibre como sea, ¿vale? Si es con Dios, con lo que sea, pero fíjate que en algunos momentos ella me trae unos delirios olfativos porque dice que a veces le huele a rosas. Y claro, ya ahí, y me habla mucho del patas. El patas es el diablo, y entonces dice, uy, esto que me ha pasado hoy, esto es cosa del patas. Sus hijas están bastante alarmadas con este discurso nuevo de la madre sobre Dios, el patas, los delirios olfativos, que eso sí me parece que está rayando un poco a veces la psicosis, aunque yo la noto que desde que está
tan enganchada a la figura de Dios y de las misas y de la religión, de alguna manera ella equilibra un poco esa pulsión de muerte, de ruina, de que todo se le va a acabar en la vida. Y me ha encantado el estudio del padre al respecto de esta historia porque lo he visto absolutamente claro. Pero yo en este caso creo que es verdad que a veces pisa un poquito la posición psicótica, pero bueno, lo de identificarse al Padre amado, identificarse a Dios, la verdad es que lo he visto clarísimo y te agradezco muchísimo esta presentación porque a mí me ha parecido totalmente esclarecedora. Gracias. ¿Quieres comentar alguna cosa sobre lo que te han comentado los colegas? Bueno, la verdad es que los comentarios son muy interesantes y efectivamente yo lo que también, conforme iba desarrollando nuestra presentación, iba yo también viendo, ¿no? Pues toda la importancia que tiene la cuestión de las dos caras del padre y cómo se ha, dijéramos, proyectado, ¿no? Tanto en Dios como en el diablo, a nivel cultural y a nivel individual también, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en la clínica, esto se ve a nivel cultural en toda la gente, pero claro, nosotros lo constatamos en la clínica, ¿no? Y sí, sí, yo creo que esta visión, ¿no? De padre bueno, padre malo, Dios, diablo, ¿no? Es algo que a lo mejor no tenemos suficientemente en cuenta en determinados casos, ¿no? Yo diría que en todos está presente todo esto, ¿no? Que puede tomar formas distintas, ¿eh? Hoy en día dijéramos que la gente es bastante descreída ya no del diablo, no por supuesto, sino inclusive de Dios, o sea, de todo, ¿no? Pero claro, Dios y el diablo también están representados en otras cosas que no son exactamente la figura de Dios y del diablo, ¿no? Como en esta época que estamos hablando, siglo XVI, siglo XVII, incluso siglo XVIII, ¿no? Estamos en una época materialista en la cual estas figuras, como si dijéramos, no tienen vigencia. Pero, no tienen vigencia, pero están representadas en otras cosas. Y yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo tengo aquí un libro muy interesante que se llama ¿Existe Internet? Dios no ha muerto. O sea, que el dios Internet, ¿no? Está ahí, ¿no? Para suplantar al dios de la iglesia, ¿no? Al dios de la religión, ¿no? Y quien dice Dios, dice el dios del dinero, dice el dios que el dinero tiene la cara buena, también la cara mala, ¿no? La cara buena porque lo necesitamos, la cara mala cuando es el objetivo de una vida, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto da para mucho, ¿no? Da para pensar mucho, ¿no? Sí, digamos que Internet podría ser una representación de Dios, pero también porque hay un todo saber ahí, pero también, digamos, están las fake news y la inteligencia artificial y todas estas posibilidades de que el diablo meta su mano en Internet. Eh, y si uno lo escucha en los discursos de los colegas, incluso, o de la gente con la que tratamos, ¿no? Es decir, que nos escandalizamos por toda una serie de cosas que tienen que ver con la tecnología actual y los efectos que tiene sobre los sujetos y todo esto, no es muy lejano eso al discurso respecto del Dios y el diablo, el bien y el mal, ¿no? Eh, Ahora bien, lo que yo quiero subrayar de algunas cosas que tú traes, que el tema es interesantísimo, da para mucho, es la cuestión de que hay una caída en la versión que tú recuerdas de la Biblia, digamos, la tentación por parte del diablo a través de la serpiente, de su representación, es justamente la caída del paraíso, ¿no? Es decir, la tentación, el deseo, produce la caída del paraíso, la salida del paraíso, es decir, la pérdida de la inocencia. ¿No? Y es decir que a partir de ese momento, digamos, lo que hay es la aparición del deseo y del deseo de saber. Es decir, la salida justamente de la inocencia que implica el paraíso. Es decir, que el deseo es connatural a un deseo de saber,
aunque Lacan decía que no existía eso, porque él hablaba también de la pasión por la ignorancia. Pero efectivamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el querer saber tiene que ver con la falta. Con, bien, y todo lo que representa el diablo es justamente el mezclar los dados, ¿no? Mezclar los tantos, como se dice, mezclarlo todo, confundirlo todo. Y de esa manera lo que hace el diablo es borrar la diferencia de los sexos, borrar la diferencia que implica la castración. Eh, Por eso los hechos. y yo, a mí me interesa sobre todo, entre otras cosas, perdonen que me extienda un poco, esta representación de Heinzmann de el diablo con pechos. Es decir, uno ve ahí que lo masculino y lo femenino están mezclados, ¿sí? Se superpone algo femenino sobre lo masculino. No es diferente de la madre fálica, es decir, una mujer que pudiera tener un pene. En otras palabras, en ambos casos se trata de borrar la diferencia, ¿no? La diferencia entre los sexos. Cosa que, aunque estemos en otra época, sigue vigente a través de todo el tema de la identidad de género con el que estamos tratando últimamente. Es decir, la cuestión es que, por decir así, hoy en día hay mucha gente que necesita cambiar los tantos, por decir así, que necesita cambiar de sexo, cambiar de identidad sexual. Y que eso además está, digamos, bien visto en nuestras sociedades occidentales, digamos, al menos en más de una, las leyes se han ido acomodando para evidentemente evitar la discriminación de estas personas. Lo cual no quiere decir que uno como psicoanalista no pueda captar que efectivamente se trata de una jugada del diablo. Eh, es decir, de algo que borra la diferencia sexual, ¿no? Bueno, quería comentar esto nada más. Carmen. Bueno, gracias. Mira, una cosa que has comentado, que es lo del paraíso. El paraíso hoy en día está absolutamente en boga. ¿En forma de qué? En forma del nirvana. La gente quiere no sufrir. La gente quiere no molestarse. La gente quiere una vida cómoda. Estar en el, ¿cómo se llama esto? En el área de confort, o sea, Zona de confort. en la zona de confort, exacto. Eso es el paraíso, ¿no? Y es no desear, porque claro, el deseo, ¿qué pasa con el deseo? Pues que lo puedes conseguir o no. Entonces, y si no lo consigues, viene la frustración, o sea, sufres, ¿no? Aparte de que sea saber, y uno no va a saber todo lo que quiere saber, ¿no? Está la frustración que conlleva el deseo muchas veces. Bueno, quería hacer este apunte. Bueno, Graciela, veo que han levantado la mano, pero hace un rato la Carmen Guillén tiene la mano levantada. Sí, La estoy viendo desde aquí. Entonces, Adelante. bueno, quería darle paso. Gracias. Bueno, súper interesante la exposición, me ha encantado, no me esperaba que me sugiriera a mí también tantos matices y tan aplicado en la clínica, ¿no? Y bueno, quería comentar cuando decíais lo de la religión, ¿no? Como ahora pues hay un poco un borrado, pero hablabais de Internet, el lugar que ha ocupado. Entonces solo quería añadir que en Internet, claro que nos vendemos el alma al diablo, porque cada vez que apretamos los cookies, ¿no? Aceptas, es vender tus datos a alguien y se utilizan. O sea que hay un simbolismo como muy cercano, ¿no? Tú miras en Internet porque tienes unas ganas de saber, ¿no? Buscas algo en relación al conocimiento, ¿no? Y cómo para poderlo conseguir tienes que aceptar los cookies continuamente, que es vender tus datos a las empresas y tal. Solo era un poco este apunte. Muy bueno tu Vender apunte. no, regalar, Muy bueno ¿eh? tu apunte. No, pero Vender muy no, bueno. regalar el alma al diablo, ¿eh? No la Te lo vendes, no te puedo dar. pagan. Te dan el conocimiento, o sea, tú puedes Claro, acceder claro. a una información a cambio de dar tus datos. O sea, Claro. sí que
es un pacto también que tú haces, ¿no? Y que lo haces continuamente, sin darte cuenta, sin Es un reflexionar. pacto forzado, ¿eh? No puedes elegir. Si no, no tienes acceso a Internet. Ya, bueno, en Bueno, base a acceso esa sí, lo que no tienen curiosidad, acceso ¿no? es Y a esa algunas ambición, ¿no? apps. De querer saber a través de Internet. Mm. Sí, sí, no sé, lo veo así. Graciela. Bueno, yo respecto de lo que dijo Marcelo, me pareció muy interesante porque justamente primero he dicho mezcla los datos, ¿no? Mezcla todo confuso. Y efectivamente existe una asociación feminista que se llama Contra el Borrado de las Mujeres. Pero fíjense que actualmente de tal manera se borran los tantos que los que están en contra de estas leyes trans y de borrar las mujeres es la derecha, es Trump, el diablo en persona, el que ha hecho ahora una ley que una feminista firmaría sobre la diferencia sexual, sobre la prohibición de dar drogas a los menores y bloqueadores. Bueno, va a aparecer en algún momento. A lo mejor no la están publicando porque no conviene, porque el gobierno está con la ley trans. Pero es que si les interesa, yo a Marcelo te la voy a enviar. La ley, no sé cómo dijo, era, eh, Un no sé cómo se decreto. llamaban estas órdenes que dio Trump, como de expulsar a los inmigrantes, cobrar Son, arancel. Entre todas esas son 12, y una de ellas es la lucha contra el transgénero. es un decreto. Bueno, sí, un decreto. No, no tiene ese nombre, no me acuerdo cómo era en inglés, Mm, pero es una de sus órdenes. mm. O sea, el diablo mismo, con sus pechos y sus patas, borra la ley esa, ¿no? Y mi ley igual. Todas las derechas están en contra de la ley trans. Sí, hay algo que, digamos, ¿Cierto? hay que tener presente y es que, por ejemplo, Elon Musk Mm, acaba de hablar mm. públicamente del déficit de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor a ustedes que no les interesa, a algunos les interesará, a otros no, pero bueno, a mí me interesa bastante todo el tema de la economía mundial. El déficit de Estados Unidos es lo que provoca un montón de cosas. Y Elon Musk acaba de decir, no podemos seguir más así. No, no es que él lo haya inventado, hace décadas que hay gente que viene diciendo, basta, basta de déficit, porque el déficit fiscal de Estados Unidos genera una deuda impagable, ya ha generado una deuda impagable por Estados Unidos. Y detrás de todo lo que está pasando, digamos así, decir, ¿por qué Estados Unidos no quiere más guerras? No quiere más guerras porque el complejo militar de Estados Unidos le está costando al Estado de Estados Unidos una burrada de dinero. Y Trump y Elon Musk representan todo un pensamiento norteamericano que tiene que ver con reducir sustantivamente el déficit y por lo tanto el gasto militar. ¿Por Lo qué? primero, no, ¿Qué no quiere tanto el decir? gasto militar, Marcelo, sino Perdón, el gasto ¿qué en el quiere decir? bienestar Perdona. social. Sí, sí, también, pero lo que te quiero decir es que el gasto social justamente es ridículo comparado con el gasto militar. El asunto es que, ¿qué es eso sino sanear la economía? Es decir, parar una vorágine del sistema capitalista que nos lleva al abismo. Es decir, ¿qué hizo Milei en Argentina? En Argentina, Milei tiene razón en una cosa: basta de déficit público, porque eso enloquece la economía del país. Entonces, hay todo un pensamiento fascista en estos tipos, pero resulta que hay una cosa que están diciendo que es verdad: basta de locura, basta de indiscriminación. Y por eso, Pero ya y te digo, hacen justamente, a costa del hambre y el malestar de la gente, sí, porque sí, vos decís también. que no gastan militar, pero lo primero que hizo Trump fue enviar bombas a Israel.
para Las que que había ya masacre, pactado Biden, sí, sí. para, como dijo, limpiar Gaza. Sí, sí, es fascista totalmente. Pero lo que no Bueno, quiere es más guerra. Ah, hay una mano levantada que es de Anna Sí, Tenza hace rato. Ana, Ana, sí. Eh, no, el micrófono. Anna, el Te micrófono. agradecía la exposición, en fin, muy interesante y que da en fin, para un coloquio de muchas horas. No, yo quería hacer unas pequeñas puntualizaciones sobre tirar de algún hilo de los que has ofrecido, ¿no? Y un poco, tal vez, marcando una cierta contraposición a lo que me ha parecido entender que decía Marcelo. Porque, de hecho, cuando salen del paraíso, según el relato bíblico, dando Eva a Adán la manzana para morder, de hecho, o sea, estaban entrando en la sabiduría, desde mi punto de vista. O sea, es la sexualización o, digamos, el hecho de diferenciarse hombre-mujer lo que permite que conozcan un saber que desde la posición de mujer no se puede conocer como hombre y desde la posición de hombre no se puede conocer como mujer. Esto me remite a la llamada que hace Lacan me parece que es en el seminario 21, que habla también de un personaje, no sé si es bíblico o es de alguna leyenda, ¿no? Que le permite pactar con el diablo para cambiar durante un tiempo de sexo y conocer esto. Tiresias, Graciela lo Tiresias, debe recordar, ¿no? Graciela, ¿quién es? Tiresias, que pacta con Zeus. Exacto, Tiresias. O sea, Tiresias tiene la oportunidad de acceder a un saber siendo hombre y luego siendo mujer, no siendo los dos a la vez. Son dos saberes distintos. Entonces, la lectura que yo hice cuando Lacan hablaba de Tiresias es que hay un deseo que se manifiesta de forma distinta según sea posición, según las posiciones de goce, que no tienen por qué coincidir con las posiciones biológicas, ¿no? Sino que son posiciones de goce y que son distintas y esto hace precisamente que haya la diferencia y la discordancia de los sexos. O sea, yo entendí así o sea, el salir del paraíso y el acceder a la ley del deseo, ¿no? Y entonces, esto como puntualización de si es deseo de saber sobre la discordancia de los sexos. Esto es como yo lo leí. Y entonces, respecto a lo de Graciela y Trump, yo pienso que sí, este decreto de abolición de las posiciones indiferenciadas, que lo dijo esto en mayúsculas, aquí tendremos hombres y tendremos mujeres. Claro, yo creo que esto a lo que el fin que persigue, y claro, esto es una presunción, pero sabiendo de quién viene y cómo tiene al florero de su mujer al lado, imagino que es para llegar a una posición de patriarcado, que sea a un patriarcado como el de antes. O sea, claro, con unas, digamos, posiciones indiferenciadas, el patriarcado al que imagino aspira a retornar Trump es más difícil que si volvemos a posición hombre, posición mujer y incluso represión, como ha pasado en regímenes totalitarios, Bueno, y tanto negar de la ley del derechas, aborto. tanto de derechas como de izquierdas, porque en Cuba la homosexualidad estaba muy prohibida, o sea, que las posiciones totalitarias, desgraciadamente, las podemos encontrar
en hemisferios muy distintos, o sea, en posiciones ideológicas aparentemente muy distintas. Pero yo creo que lo de Trump, que por una parte es una buena noticia, porque la cultura woke, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, a los desastres que nos ha llevado, pero la parte mala, digamos, de esta eliminación es la reivindicación de un patriarcado muy pretérito, que bueno, imagino que con la evolución de los tiempos es difícil de pensar que podemos retornar, ¿no? Bueno, perdón por la extensión, unas pequeñas puntualizaciones. La cuestión del patriarcado es si lo que hace es eliminar los derechos de la mujer. Esta es la cuestión. O sea, Sí. que hay hombres y mujeres y que sienten distinto y que gozan diferente, esto ya lo sabemos. Y que uno no puede tener lo de la otra ni la otra lo del uno. Esto Sobre es todo así. la otra, la del uno. Independientemente de por muchas, dijéramos, operaciones físicas que te hagas, ¿no? Pero claro, la cuestión es qué pasa con los derechos y con la posición en la sociedad y la cultura. Esta es la cuestión, ¿no? Para mí, ¿no? Para mi modo de verlo. Sí, sí, sí. Y en cuanto a la salida del paraíso, yo lo que creo que, claro, el paraíso era como una especie de nirvana, ¿no? Allí ni gozaban ni sufrían, ni se enteraban de nada, claro, ¿no? Entonces, la salida del paraíso es salir a la vida, con todo, con el saber, con el placer, con el goce y con las carencias y con las limitaciones, con todo, ¿no? Y con las diferenciaciones, Y ¿no? la frustración. Y con por supuesto, y con la frustración, con todo, ¿no? Sí. O sea, es vivir lo que significa realmente la vida. ¿Mm? Es Sí, todo eso. sí, 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 sí. No vivir como niños pequeñitos, inocentes, que es como vivían Adán y Eva en el paraíso, como nos lo muestra la Biblia, ¿eh? Claro, claro. Hay una cosa que dice Lacan sobre la serpiente y la Virgen, que todos, digamos, el lugar común es decir que la Virgen le aplasta la cabeza a la serpiente. Y Lacan dice, no, se apoya en la serpiente la sostiene, la usa de pedestal. Eso es más interesante. Demuestra lo doble, ¿no? De que A ver, yo quería rescatar, digamos, quizás el núcleo de la cuestión que trae Carmen hoy, que es la cuestión de la coexistencia en todos nosotros de Dios y el diablo. claro, Es decir, y justamente que el psicoanálisis introduce en esta dicotomía algo muy diferente, cuando dice, y Carmen lo ha subrayado, cuando Lacan, por ejemplo, dice el deseo es la ley, ¿no? Es decir, que no hay el uno sin el otro. ¿Mm? No existe el deseo sin la prohibición del incesto. Y que por lo tanto, digamos, la cuestión no está de parte nuestra de mantenernos en esa dicotomía y en esa oposición, digamos, alienante de lo bueno y lo malo, todo este tipo de cosas que forman parte de una moral, ¿no? Que no es la ética del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir que la ética del psicoanálisis sea la ética del deseo? No la del capricho, sino la del deseo que nos atraviesa a todos. Es decir, que hay castración, que hay falta, ¿no? Y que la cuestión es cómo cada cual encuentra una solución personal para manejar, digamos, la pulsión. Es decir, para manejar la pulsión sin que eso provoque culpabilidad, ¿no? ni culpabilidad ni desastre, porque Ni, Lacan ni, dice hay que saber si uno quiere lo que desea o claro, no lo claro, quiere. sí, sí. Mm, Es decir, ni, digamos, dejarse arrastrar por la pulsión, pero, digamos, tampoco renegar de ella, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, la solución a toda esa cuestión es singular, es personal. Y el análisis consigue facilitar, en todo caso, que el sujeto encuentre esa solución personal. Eh, pero, digamos, sería ridículo ponerse de un lado o del otro, ¿no?
Bueno, es eso, nada más quería decir, que el psicoanálisis implica un cambio de posición respecto a esta Claro, cuestión. justamente no ponerse de ningún lado. Más, bueno, Claro. ponerse del lado de la pulsión de vida, ¿no? De la vida. Después, Difícil equilibrio, ¿eh? Aceptar las pulsiones, pero no dejarse arrastrar por ellas. Bueno, ¿alguno de vosotros quiere hacer algún otro comentario, aportación, pregunta? Podéis preguntar lo que queráis. Yo tengo entendido, bueno, bueno, yo me doy pensé cuenta ahora, de que pero ya esto no tiene mucho que ver, o sí, cuando la base, digamos, de haber salido al mundo y a la vida, Adán y Eva, luego tienen hijos, ¿verdad? Tiene que seguir multiplicándose la especie. Entonces, la especie está basada en el incesto. Porque ¿con bueno, quién tienen nadie ha hijos? dicho que fueran hermanos, ¿Con ¿eh? Eva, con Adán, entre ellos, entre los hermanos? No Y eran después, hermanos, ¿eh? no Ese eran es el hermanos. problema, de que, claro, que siempre No, queda, digamos, el núcleo del Edipo, es que metafóricamente el deseo incestuoso del Edipo, con el cual hay que trabajar. Están los fantasmas. bueno, en la Biblia no presentan a Adán y Eva como hermanos. Presentan que a Eva la construye Dios con una costilla de No, Adán. como hermanos ellos no, pero después tienen hijos que son hermanos. Ah, sí, claro, ¿Cómo se sí, multiplica la especie? sí, En base al incesto. sí, sí, Sí. sí, sí, Mm, sí, efectivamente. claro. Bueno, pero nosotros la Biblia tampoco también sirve como una reflexión muy antigua sobre la vida y la humanidad y la guerra. Bueno, claro, la cuestión es si nos centramos en la Biblia o nos centramos en la evolución de Darwin. Claro, la cuestión es No, bueno, y a después los dónde vamos. evangelios. De todas formas, o sea, nosotros nos hemos educado con una versión de la Biblia. Claro, estamos hablando de siglos y siglos y siglos. Una versión que decía que la mujer ha salido de una costilla de Adán. Pero es que hay otras versiones que señalan la creación de Adán y Eva. Claro, o sea, esto puede dar lugar a generaciones Claro. muy distintas. La O nuestra, sea, la que conocemos, la Biblia habernos católica. educado con una lectura de que Eva era salida de Adán, o sea, es lo que permite hablar de hombre femenino y hombre masculino, ¿eh? Porque de hecho el tronco es hombre. Pero si la lectura de la Biblia, como parece ser, ¿no? También, o sea, hay lecturas alternativas que hablan de la creación por Dios de Adán y Eva separadamente, entonces, claro, esto, o sea, es abrir un hilo distinto, ¿no? ¿No? Porque eso no quita nada de que el hombre sea femenino o no, porque en realidad el hombre es femenino no es por la relación con su padre. No, bueno, Si está en el Edipo rosa o el Edipo negro, como no, dice no, pero Pommier. desde el punto de vista ontológico es muy Alfonso, distinto, es muy Alfonso, distinto que Alfonso, aparezcan como Alfonso de quiere una decir algo. Alfonso costilla. quiere hablar. Pero Dios dijo, o sea, cuando en la religión judeo-cristiana, Dios dice de alguna manera que no quería que el hombre estuviera solo, habla de la soledad. Entonces, efectivamente, saca de la costilla y crea a Eva. Pero hay un mito anterior, me parece que en la religión hebrea o en el mito hebreo, no recuerdo bien, que está el mito del Lilith. Hubo una mujer de alguna manera en el mito judaico, en la mitología, que viene a decir esta mujer que era anterior de alguna forma a la propia Eva y que en la existencia de aquel paraíso decide ella irse del paraíso porque no se somete a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era
de alguna manera, que en el momento de la relación, algo de lo que pudiera suceder con lo que sucede en el árbol de la vida, tenía que yacer de alguna manera debajo del propio Adán. Y ella, en el mito, Lilith no quería. Y entonces Lilith decide ella misma irse de alguna forma del paraíso, que lo toman en algunas posiciones feministas como algo contrario a que se extrajera o se creara de alguna manera la mujer como algo sometido de alguna forma al propio Adán. Por tanto, hay muchas versiones, ¿no? En las religiones y en algunos mitos de alguna forma, pero en principio es cierto, Dios los hace diferentes, pero el motivo era que no, él dice, por lo menos en uno de los pasajes, creo que es en el Génesis, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces extrae curiosamente de una costilla y la crea. Curiosamente también diferente, ¿no? Porque al mismo tiempo que prohíbe, ¿no? La prohibición sobre el árbol de la vida, ¿no? De tomar la famosa manzana, al mismo tiempo que genera, ¿no? la prohibición, ha generado a la vez Dios la diferencia. O sea, es decir, crea ahí un ser parecido, pero distinto. O sea, yo creo que la diferencia la crea en la simbología, por lo menos bíblica, ahí. Y en el momento, efectivamente, de ese nirvana, cuando entran al punto del goce, se produce el castigo. Y el castigo es la expulsión con el mandato de la procreación de para trabajar. y trabajar en el caso del hombre. Y nos vamos todos y ahora queremos volver al paraíso sin trabajar, sin procrear y sin diferencia de los sexos. O sea, la diferencia de los sexos la marcó Dios en su momento, ¿no? Ahí también. Y es cierto, Alfonso, parece que estamos en una regresión, digamos, en una regresión muy Totalmente. importante, Absolutamente, sí, sí. de volver al paraíso y a la indiferenciación. Exacto. Y a la indiferenciación, que era lo contrario al mandato de Dios, que crea ya la diferencia y crea el punto de la diferencia, ¿no? Porque podía haber hecho, yo qué sé, Dios era lo que hubiera dado la gana y decide esa diferencia, la marca. Y ahora queremos que no exista, o sea, queremos ser más que Dios, ¿no? Sí, sí. Proceso de deconstrucción. Sí. Bueno, Otran es Dios, porque ha decidido de nuevo marcar la diferencia, ¿no? O sea, se ha convertido en el diablo, ¿no? En lo que estamos. Otran es el diablo. Bueno, la cuestión Diablo es que Dios. con qué consecuencias. Claro. Y es que ahora estamos por ver, ¿no? Es un momento histórico importante. Yo creo que hay un problema y es que no han leído los matemas de la sexuación de Lacan. Quien se los dé tiene cadena perpetua asegurada, ¿eh? Nadie entiende nada porque no se los han leído, ese es el asunto. Ni los queer, ni Trump, ni digamos todas las ultraderechas, ni tampoco las ultraizquierdas, nadie entiende nada de todo esto porque no han leído los temas de la sexuación, ni los han entendido. Bueno, yo te diría que los homosexuales los han entendido, porque saben que igual pueden ser homosexuales, pero que hay funciones. Un hombre, el que hace de hombre y el que hace de mujer. Claro. Usted disculpe, pero eso es imaginario. Bueno, estamos también imaginando que dábamos la fórmula de la sexuación a la gente. No, lo que quiero decir es que la fórmula de la sexuación es una formulación lógica para dar cuenta de la diferencia. Claro, claro. Muy diferente de lo imaginario de cada cual. Nunca, no podés, es una formulación lógica, pero en todo ser humano y en todo fantasma hay parte imaginaria y parte simbólica. Sí, sí, hay está claro. un chisme que les cuento que a lo mejor lo saben. El Trump, fantasma. al Elon Musk, la secta woke,
absorbió una hija, la operó, le dieron todas las cosas no lo sabía. bloqueadores de la pubertad, todo, y él quiso recuperarla y la hija lo abandonó. Tiene una hija trans. Ya. Ahora nunca, él no se sabe quién, no tiene mujer, no aparece. Parece como que él es solo, no aparece con la mujer. Los otros besos y el otro Gates y todo aparecen con la mujer, este no. Solo va con un Es hijo. como un demonio. No, siempre lleva Sí, un ¿verdad? hijo así, encima de los hombros. Bueno, Muy bueno, Carmen. Nos hiciste paramos hablar a hoy aquí. Muy todos. bueno, Carmen. Gracias, muchas gracias. Muy Gracias bueno, a vosotros Carmen. por escucharme. Buena. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. 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 Vale. Gracias. Hermosa clase. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta Un Muchas abrazo, gracias a adiós. todas. Gracias, Carmen. Adiós. Gracias. Adiós, gracias, Carmen. Adiós.